¿Te preocupa que un gigante tecnológico domine al mundo? Conversamos sobre la tecnoutopía entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde hablamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Y queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos el poder desmedido de los gigantes tecnológicos. Según un artículo publicado por la revista norteamericana Foreign Affairs esta semana, las naciones-estado han sido actores principales en los asuntos globales por casi 400 años. Y esto está empezando a cambiar, ya que un puñado de grandes empresas tecnológicas los rivaliza en su influencia geopolítica. Por ejemplo, Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter ya no son simplemente grandes empresas de tecnología, sino que han tomado el control de aspectos de la sociedad, la economía y la seguridad nacional que durante mucho tiempo fueron dominio exclusivo de una nación, de un Estado. Los actores industriales no estatales son ahora los que están dando forma cada vez más a la configuración geopolítica del mundo y las empresas de tecnología parece que están a la cabeza. Algo que no sé si verdaderamente Guillermo y Elsa tenemos conciencia a nivel del ciudadano de a pie. No tenemos conciencia porque nos hemos acomodado a un sistema de vida en donde la tecnología ha entrado a nuestra forma de vida de la manera más simple a la más compleja y nos hemos ido acostumbrando y adaptando a ella. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas como Amazon, que nos ha facilitado la vida, por ejemplo, yo compraba libros antes, ¿no? La mayormente, y con mucho temor, en cuanto a esta cuestión de la devolución. ¿Me querrán aceptar la devolución de un libro realmente si no me interesa? Y lo más malicioso mío era, si lo leo con mucho cuidado, ¿la puedo devolver? No sé, a lo mejor Elsa tiene otra idea, porque yo creo, y aquí me voy a meter en un terreno muy hondo, ¿no? A ver. Las mujeres compran muchas cosas de mujeres por Amazon, ¿no es así? Sí, es cierto, tienes razón. No solamente compramos cosas de mujeres, pero yo creo que también compramos artículos para el hogar, incluso ya la tecnología está muchas veces reemplazando, ¿no? Lo que entre comillas se llama la incomodidad o entre comillas la inseguridad de ir a centros como los supermercados, ¿no? Sobre todo tras las pandemias del COVID y sus variantes, que la gente empezó a acudir más y más a comprar artículos de comida, productos para la casa a través de la internet. Y yo creo que nos estamos acostumbrando a depender más y más de la tecnología, de los medios digitales para poder funcionar incluso en las cuestiones de nuestro diario vivir. Pero este artículo, fíjese que este artículo de Foreign Affairs menciona algo que realmente es peligroso, ¿no? Porque se ha permitido a las grandes empresas capturar o eliminar cuentas de alguna gente que para ellos eran incómodos, como han sido algunas figuras políticas en su momento. Pero entonces, ¿qué queda para nosotros, consumidores simples, cuando emitimos una opinión o no queremos comprar un producto a pesar del marketing? ¿Pueden suspender también nuestra cuenta? Y yo creo que va más allá de la manera en la que estas grandes empresas tecnológicas, estos gigantes tecnológicos han cambiado nuestro estilo de vida y el acceso a información. Aquí estamos hablando de realmente un cambio a las estructuras cívicas, a las estructuras sociales. Es que son empresas transnacionales, es decir, Amazon, que la hemos citado hoy día, pero podemos hablar de Facebook y de Twitter y otras más, y algunas de otras de consumo, donde uno compra cosas, ya no tienen ni están sujetas a las regulaciones de un Estado, de una nación, y no obedecen a ningún reglamento interno. Esa es la realidad de la vida. Sí, yo creo que los gobiernos están siendo muy lentos, ¿verdad?, para tratar de alcanzar a dónde están llegando ya estas compañías digitales, ¿no? Recordemos que las leyes llevan tiempo para ser elaboradas y yo creo que para el tiempo en que se llegue a aprobar alguna ley que proteja los derechos de los ciudadanos en algún país, van atrasados, ¿no?, en la manera en que ellos hacen estas regulaciones. Pero a mí me preocupa más la manera en que estos servicios son capaces de leer nuestras emociones
son capaces de predecir nuestras emociones, son capaces de tomar información creando contenido por el cual ellos van a dictar no solamente lo que a mí me gusta ver, sino que también tienen la capacidad de predecir cómo me voy a sentir ante ciertas situaciones, ante ciertas cosas que voy a leer, ante ciertas cosas que voy a aprender, de las cuales me voy a enterar, y la información que me van a hacer llegar o, al contrario, que me van a impedir que yo vea. Hay un tema favorito aquí de Gerson a raíz del turismo espacial, porque este señor que es el presidente ejecutivo de Tesla, dice el artículo de Foreign Affairs que quiere reinventar el transporte, ¿no? Y un ejemplo ha sido este lanzamiento de estas personas que van al espacio, flotan ahí alegremente, o diría yo, ¿no? Al no tener fuerza de gravedad, a mí me haría mucho bien estar flotando un tiempo, ¿no? Pero lo concreto es que esta gente quiere reinventar todo lo que es el transporte, y yo creo que los organismos estatales, las empresas, la misma NASA, se quedan un poco con la boca abierta ante este tipo de atrevimiento, ¿verdad? Y no creo que solamente es reinventar cuestiones que tienen que ver con el transporte. El artículo se centra principalmente en reinventar el tipo de instituciones que a nivel geopolítico van a operar en el mundo. Cosas que han estado funcionando desde el comienzo de la civilización occidental. Y la alternativa que recurrentemente muestra este artículo es lo que el autor denomina el tecnoutopismo. Esta utopía egalitaria, participativa, de información libre. Pero yo no estaría tan de acuerdo en tener esa visión tan optimista de un futuro donde las grandes compañías tecnológicas están a cargo del ordenamiento geopolítico. Jan Bremer, que es el autor o el escritor de este artículo de Foreign Affairs, dice: mientras las empresas de tecnología y los gobiernos negocian por el control del espacio digital, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China operarán en uno de los tres entornos geopolíticos. Uno en el que el Estado reina supremo, recompensando a los campeones nacionales. Uno en el que las corporaciones arrebatan el control del Estado sobre el espacio digital, empoderando a los globalistas. O uno en que el Estado se desvanece, elevando a los tecno-utópicos. Yo encuentro esto graciosísimo. ¿No lo encuentras trágico, Guillermo? No piensas que es pero trágico la idea de un esto. Estado que se desvanece me hace Tal gracia. vez no se desvanezca, pero yo creo que tal vez algunos gobiernos van a tener que, de cierta manera, asociarse o negociar con estas grandes compañías transnacionales para poder continuar con su hegemonía, ¿no? Ya estamos viendo cómo los Estados Unidos muchas veces depende de estas grandes compañías privadas para poder, digamos, contravenir los ataques por los hackers, ¿no? Que les vienen a través del mundo de la internet, del mundo digital, porque el gobierno mismo no tiene ya esa capacidad de mantenerse a la vanguardia, ¿no? Con lo más último en la defensa tecnológica. Yo creo que estas grandes compañías van a empezar a decir, bueno, nosotros estamos ahora empezando a tomar, como decimos en México, la sartén por el mango. Ya no es el gobierno el único chef en esta cocina y ahora es la oportunidad para que nosotros podamos también formar parte en tomar las decisiones que nos afectan. Necesitamos urgentemente un agente 007 porque él luchaba contra todas las corporaciones que querían dominar el mundo. Cuando consideramos un tema como este desde la perspectiva de la fe cristiana, hay dos aspectos que me gustaría que conversáramos un poquito. El primero de ellos, cómo esta prominencia de las grandes empresas tecnológicas afecta mi entendimiento de lo que es una comunidad y de mi responsabilidad cristiana para la comunidad. Yo creo que no va a desaparecer el concepto de comunidad como lo hemos conocido desde los tiempos de antaño. Sin embargo, yo veo el mundo digital, el mundo de las comunicaciones digitales, como las cartas que se enviaban, ¿no?, en el cristianismo mientras se formaba el Nuevo Testamento. Y llegaban a su tiempo estas cartas y de cierta manera eran leídas como si la presencia de esta persona estuviera ahí entre ellos. Y yo creo que de cierta manera ahora en el siglo XXI estamos utilizando los sistemas digitales, los sistemas sociales como un ejemplo, ¿no?, de esta manera de comunicarnos, no presencialmente, pero sí utilizando ahora la tecnología para poder continuar con la comunicación que siga existiendo entre individuos de diferentes localidades. El gran problema yo lo veo desde el punto de vista del entendimiento que tenemos hoy día de lo que sería una comunidad, porque
estamos teniendo más comunidad virtual que comunidad presencial. No solamente por la pandemia, que ha sido una especie de losa que ha venido a desbaratar cualquier intento de tener reuniones como las hacíamos antes. No, estoy pensando más bien en que se nos ha metido tanto el mundo virtual que nos sentimos más cómodos hoy día teniendo, como lo dijo Roberto Carlos, teniendo 1 millón de amigos en forma virtual que teniendo 5 o 10 con los que nos juntamos a tomar café, a conversar, a planear y a idealizar algunas cosas. Entonces, yo creo que el concepto de Elsa está bueno en el sentido de que este mundo, a pesar de todos los avances y cambios tecnológicos, de todas maneras tiene una fecha de expiración, de acuerdo a los conceptos bíblicos, cuando nuevamente Jesucristo reine y comienza un nuevo estado de cosas. Es decir, esa esperanza nunca nos debe abandonar. La segunda inquietud que me ocupa al pensar en la prominencia e influencia de estas grandes empresas tecnológicas que están redefiniendo el panorama geopolítico es nuestra visión apocalíptica en la fe cristiana. Es decir, el cristianismo aparece como una fe que anuncia de alguna manera el regreso de Jesucristo, que anuncia un final, que describe ciertas condiciones para ese final, y las condiciones pudieran estar cambiando tan rápidamente que el mundo está dejando de ser como lo ha sido quizás por los últimos 2500 años. Yo pienso que no importa la forma de gobierno que lleguemos a tener, de que va a haber transformaciones, de que va a haber evoluciones, ya lo estamos viendo política y económicamente y socialmente, lo estamos viendo. Yo creo que los cambios sobre quiénes tienen el poder y la forma del poder están para darse mientras continúa transcurriendo el tiempo y continúa la evolución. Lo que no pienso yo que debe cambiar es esa fe que tenemos, ¿no? Que no cambia, esa fe en el Evangelio de Jesucristo que trasciende culturas, trasciende el tiempo, trasciende esas formas de gobierno, ¿no? Y yo creo que eso va a trascender a pesar de que los gobiernos luchen o se alíen o sean reemplazados por las grandes compañías tecnológicas. Yo creo que debemos de tener esa misma confianza de que el Evangelio no va a cambiar aunque el mundo cambie. Hay 2 conceptos que a mí me gustaría de alguna manera presentarles a ustedes. Primero, la resurrección no se basa en el estado material de un cuerpo que ha estado cientos o miles de años ahí, se basa solamente en el poder divino que es capaz de resucitar a una persona. El final de los tiempos no tiene que ver con tecnología, ni tiene que ver con conceptos que se están manejando, tiene que ver con el poder de Dios que irrumpe en la historia y que hace que todas las cosas sean diferentes. O sea, los 2 conceptos para mí van de la mano, y cuando la gente a veces está mirando a estos cambios, esperando que de estos cambios venga algo relacionado con el Apocalipsis, yo creo que hay mucha equivocación en eso. Pero lo que sí pudiéramos también afirmar, Guillermo y Elsa, es que tendremos que aprender a vivir de otra manera. No me puedo imaginar que ante cambios como los que ya estamos experimentando podamos responder de la manera en la que hemos respondido por los últimos 2000 años como iglesia, como comunidad de fe cristiana. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta nueva realidad geopolítica que traen los gigantes tecnológicos. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast, ya que lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. También nos puedes encontrar en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, en Brasil y en México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo que nos han dedicado para conversar, y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud también para ti por habernos acompañado. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.